Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a mi canal. Llevo algunas semanas ausente, pero bueno, ya estoy de vuelta. Y hoy os traigo un vídeo un poco, bueno, he echado un vistazo a la estantería y quería hablar sobre mis libros o mis novelas favoritas de autores españoles del siglo XX. Creo que al final es algo que a todos nos llama la curiosidad, ¿no? Cuando buscamos vídeos, ¿no? Pues somos muy dados a las clasificaciones, ¿no? Y en este caso he querido buscar esos libros del siglo XX escritos por autores españoles que me han inspirado, ¿no? Voy a empezar por el primero de ellos, los he ordenado cronológicamente. El primero de ellos es Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Como sabéis, fue una lectura del año pasado, fue un escritor que descubrí el año pasado y que me ha encantado. Y me ha encantado porque, como os dije, tampoco me voy a extender mucho, me recuerda mucho a Miguel Delibes, explota mucho el naturalismo y, bueno, es una temática que me gusta, ¿no? Al final sabéis que está ambientado en la Albufera, habla de tres generaciones de la familia Paloma y, bueno, pues con tres visiones muy diferentes sobre el mundo y sobre el futuro, ¿no? El abuelo muy anclado a las tradiciones, a la Albufera, niega todo el progreso. El hijo que, bueno, pues lucha por sobrevivir, por cambiar el modelo, ¿no?, de subsistencia en el que viven bueno, traer el arroz a la Albufera y sembrar un poco de tierra con la que vivir dignamente. Y luego está el nieto, Tonet, que realmente, bueno, pues quiere huir de todo, busca la vida un poco fácil, ¿no? Bueno, está en esa constante huida, ¿no? Hay tres personajes que son Tonet, Neleta y Sangonera, que, bueno, marcan un poco el devenir, ¿no?, de esa vida mísera, trágica, de subsistencia que impera en la Albufera en esos años, de finales del siglo XIX, más o menos, ¿no? Es un libro que me gustó mucho y el autor ya sabéis que me ha gustado bastante. Después, bueno, sigo con El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Es un libro que leí hace muchísimo, la verdad es que recuerdo muy vagamente el argumento, escrito por Pío Baroja en el año 1911. Y bueno, narra un poco la vida de Andrés, que es un médico rural, también finales del siglo XIX, y a través de los ojos de Andrés, bueno, pues Pío Baroja nos describe un poco Madrid, Valencia y la Andalucía rural, clasista, la de los pobres, ¿no? Al final, la lucha de clases, la lucha por el ascenso en la jerarquía, ¿no? En las clases, lo complicado que esas barreras, esos techos de cristal que impiden a las clases bajas subir, ¿no?, o ascender en el escalafón. Y bueno, es un libro también trágico, ¿no? Al final yo creo que estoy un poco abonado a los dramas, ¿no? Un poco haciendo retrospectiva de los libros que he sacado. Creo que es un poco, bueno, ya me daréis vuestra opinión, ¿no? Pero creo que es un poco la conclusión que puedo sacar. Es un libro que ya os digo, debería releer porque lo leí hace muchísimo tiempo y recuerdo muy vagamente, sé que me gustó mucho, pero recuerdo muy vagamente el argumento. Continúo con otro clásico, Niebla, de Miguel de Unamuno, escrito en 1914. Creo que es un libro diferente, también es verdad que lo leí hace muchísimo y también lo recuerdo muy vagamente, pero creo que es un libro un poco distinto, ¿no? No sé si incluso es del género novela. Incluso el propio Unamuno aparece como un personaje, utiliza un recurso literario casi del dios creador y se habla de temas trascendentales, del amor, de la vida, del destino, ¿no? De la propia existencia. Es un libro más complejo, creo que más casi filosófico, ¿no? Casi un ensayo novelado. Pero ya digo, es un libro que debería releer porque sé que me gustó mucho, es uno de los grandes del siglo XX y bueno, quizás el año que viene haga una relectura de él. El año pasado descubrí, bueno, pues siguiendo también a Booktube, no sé si fue David Pérez Vega el que lo recomendó, A Sangre y Fuego, de Manuel Chávez Nogales. Está escrito en el año 1937 y bueno, la verdad es que me gustó mucho. Yo creo que la conclusión, las dos conclusiones del vídeo serán que me gustan un poco los dramones, ¿no? Las novelas trágicas y la ambientación o el periodo de la guerra civil. Ya sabéis que en estos vídeos pasados he hablado también de quizás esta afición o esta curiosidad que tengo por ese periodo de nuestra historia, ese periodo trágico. Bueno, el libro A Sangre y Fuego son 9 relatos cortos que son fantásticos. Chávez Nogales escribe fenomenal, es un periodista, escritor, ¿no?, que te lleva al frente. Son relatos muy humanos. Yo creo que de todo lo que he leído de la guerra civil dentro de, ¿no?, dentro de la propia guerra, no alrededor de, seguramente es de lo mejor que he leído. Es un libro que me encantó, me impactó. Hay que leerlo con calma, hay que leer cada relato poco a poco, interiorizarlo, pero es muy, muy recomendable si os gusta ese periodo de nuestra historia. Otro libro que leí el año pasado, y si no recuerdo mal está entre mi top 10, dejaré por aquí el enlace, es La familia de Pascual Duarte de Cela, escrito en 1942.
Ya os he dicho alguna vez que Cela no era un autor que a mí me diera demasiada simpatía, me transmitía mucha simpatía, pero este libro es fantástico. De nuevo es un libro trágico, periodo posguerra, en un pueblo en la Castilla profunda, y a Pascual Duarte, que es un tío noble pero marcado por la violencia, bueno, pues no le puede ir nada bien, ¿no? Ya sabes desde el principio que va a ir de dramón en dramón y de tragedia en tragedia. Es un libro impactante, es un libro duro, maravillosamente escrito, con personajes muy elaborados, te lleva, ¿no? Cela es capaz de transportarte a ese pueblo, a esa miseria, a ver esas casas, esa oscuridad. Bueno, creo que es un libro que se debe leer, sí o sí. Continúo y me voy a extender muy poquito porque ya he hablado de él este año bastantes veces, que es La forja de un rebelde, también recomendación de David Pérez Vega, escrito entre el 1940 y el 45. Arturo Barea me ha encantado cómo escribe, y este libro esta trilogía, La forja, la ruta y la llama, para mí es imprescindible, lectura obligatoria de la literatura española del siglo XX, y que te narra, bueno, pues ese periodo desde principios del siglo XX hasta mediada la guerra civil, ¿no? Esos primeros 37 años, ¿no? Más o menos, eh, con tres focos muy diferentes, pero en los que habla pues de la división de la izquierda, del clasismo, de las jerarquías, de los ricos frente a los pobres, de la miseria de los arrabales. Bueno, es un libro que da mucho de sí, es un libro extenso, al final las tres partes suman más de 1000 páginas, pero que merece muchísimo la pena. Y llego a mi autor, ¿no? A Miguel Delibes. Me ha sido complicado elegir uno porque la verdad es que casi que podría decir que cualquier libro de Delibes podría estar en esta clasificación, pero me he quedado quizás con el más representativo, que es El Camino. El Camino, escrito en 1950, bueno, pues narra, o para mí se resumiría en el fin de la inocencia, ¿no? Está ambientado en un pueblo, teóricamente Molledo, que está por Cantabria, donde Delibes pasaba sus veranos cuando era pequeño. Y bueno, pues aprovecha Delibes para hablar de esa transición, ¿no? De la transición del paso de la infancia a la juventud o a la adolescencia a través de un grupo de muchachos, de la mirada inocente de un grupo de muchachos que juegan, pues como todos aquellos que hemos tenido pueblo jugábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Con esa libertad que te da el pueblo, con esa crítica de unos vecinos a otros, ¿no? Con eso conocerse todos. Bueno, es un libro muy bonito. Es un libro que se lee rapidísimo, muy bonito y con el estilo propio de Delibes. Ese Delibes anclado al pueblo, al campo, a la gente, ¿no? A esa capacidad que tiene para describir esos personajes que están en cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Y sentirte identificado con lo que vas leyendo, ¿no? Para mí Delibes ya sabéis que está en el top uno de mis autores. Luego paso a un libro que no por breve es menos impactante, que es Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender, escrito en el 53. Este es un libro que hay que leer sí o sí. Es un libro que tiene poquísimas páginas, en esta edición que tengo no llega a 80 páginas, o sea, se lee de una sentada, pero que transmite muchísimo. Tiene dos personajes, básicamente, que son Paco el del Molino, que representa esos ideales del pueblo, ¿no? De la lucha, la valentía, la lucha por los derechos, la lucha contra la opresión, del terrateniente, del poderoso. Y luego está Mosés Millán. Mosés Millán, que es bueno, pues un clérigo, un párroco, y que es un recurso que utiliza Ramón J. Sender para hacer una crítica bastante agresiva, bastante dura del papel de la Iglesia en la guerra civil. Está ambientado justo en posguerra, en ese revanchismo que hubo, ¿no? En esa limpia que se hizo pues, de todos aquellos que eran sospechosos de haber sido bueno, pues, seguidores de la República, con ideas de izquierdas, etcétera. Y bueno, como podéis imaginar, es un libro trágico, porque ya me caracteriza a mí, sobre todo en este vídeo, pero bueno, ya me conocéis. Pero creo que es imprescindible leerlo porque seguramente refleja lo que pasó realmente en ese periodo, ¿no? De esa limpieza que hubo, esa limpieza política o como queramos llamarla, y que ocurrió alrededor, ¿no? De nuestros pueblos y de muchas de nuestras familias. Es un libro muy impactante y que yo creo que es necesario leer. Luego sigo con otro de mis imprescindibles, un autor muy poco conocido, que es Luis de Castresana, El otro árbol de Guernica, escrito en el 67. Este es un libro muy, muy bonito, muy bonito. Y lo que narra es un poco el día a día de aquellos niños que cuando empezó la guerra fueron trasladados, apartados de sus familias para protegerlos, ¿no? A medida que el frente avanzaba, eh, y los rebeldes iban conquistando más territorios, bueno, pues hubo niños a los que se mandaron a diferentes puntos. En este caso se les manda a una especie de colegio internado en Guernica,
y bueno, pues narra sus sentimientos, cómo ven ellos desde sus ojos de niños lo que ha pasado, su alejarse de su familia, la guerra. Es un libro muy tierno, duro a su vez, pero muy tierno, y narra una realidad que sucedió, ¿no? Esos niños que fueron arrancados de su familia para protegerlos y se vieron de repente huérfanos en vida, ¿no? O sea, sus padres estaban por ahí o no, nadie sabía dónde estaban, y ellos estaban allí con desconocidos, con un futuro incierto. Bueno, a mí es un libro que cuando lo leí me gustó muchísimo. Ya digo que es un autor bastante desconocido. Tengo otro libro suyo que es Retrato de una bruja, que creo que he hablado de aquí en alguna ocasión, cuando hablé de temporada de huracanes. Eh, y bueno, si podéis haceros con él, creo que merece la pena. Y por último, termino con el que fue la mejor lectura mía del año pasado, La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Hay vídeo en el canal, dejaré el enlace, es del año 1985 y nos habla de un personaje fantástico que es Bruno. El autor, San Pedro, desde el principio te cuenta el final, sabes que San Pedro va a morir, no hago ningún spoiler, pero desde ese fin a corto plazo te traslada unos sentimientos muy optimistas, ¿no? De amor por la vida, de amor por su reconciliarse con su hijo, transmitirle todo lo que ha vivido a su nieto, reencontrarse con el amor, ¿no? En las postrimerías de su vida. Es un libro cargado de energía que a mí me fascinó. Me parece un libro que te da un chute positivo de energía y bueno, fue muy, muy bonito hasta el punto de ser mi mejor lectura del año pasado. Y bueno, hasta aquí mi resumen de top lecturas, las mejores 10 lecturas para mí, de las que yo he leído, claro, es mi opinión subjetiva, de novelas del siglo XX escritas por autores españoles. Si os ha gustado, dadle al like, dejadme vuestros comentarios, cuáles serían vuestro top 10, recomendadme libros, ¿no? De autores españoles del siglo XX, ya sabéis que es más o menos lo que suelo yo leer. Y bueno, si os gusta el contenido, pues suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.